que el colegio también dé su ejemplo, llevando al niño hacia un uso más responsable de la tecnología, ¿no? Y luego tienes gente activa y a veces niños, ¿no?, que utilizan esa información compartida por otros niños. No es lanzar un producto por lanzar, es entender realmente el uso que se va a hacer. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy nos acompaña Catalina Betancourt para abordar el tema de los menores, combinando un poco de todo, artículo 8 del Reglamento General de Protección de Datos, artículo 28 de la DSA, o Digital Services Act, que ya habíamos cubierto con Javier Aparicio aquí en 2023, verificación de edad, con diferentes iniciativas internacionales, y el rol de la familia o el colegio en la protección de los menores. Catalina tiene una trayectoria profesional y académica impresionante y multidisciplinar, distribuida entre España y Francia, y combina su trayectoria profesional en Derecho y Nuevas Tecnologías con un compromiso profundo con la infancia. Por eso estamos aquí. Como Legal and Compliance Advisor, asesora a empresas sobre protección de datos personales y seguridad y aplica estos conocimientos a la creación de entornos digitales y físicos seguros donde los niños puedan explorar su singularidad y desarrollar su potencial. Colabora además Catalina con organizaciones en Francia, España y Colombia, participando en proyectos que promueven la educación, la empatía y la creatividad. Vale, ¿cómo hablaremos del artículo 28 del Reglamento de Servicios Digitales? De nuevo, la DSA, que ahí es donde se toca el tema, se cubre el tema de la protección de los menores en línea. Y menores a efectos de la DSA son 18 años, menos de 18, ¿verdad? Pues os refresco un poco la memoria contando lo que dice ahí. Y dice el artículo 28, primero, que los prestadores de plataformas en línea accesibles a los menores establecerán medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en su servicio. En el segundo párrafo dice que los prestadores de plataformas en línea no presentarán anuncios en su interfaz basados en la elaboración de perfiles, bla, 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 cuando sean conscientes con seguridad razonable de que el destinatario del servicio es un menor. Y tercero, porque el cuarto es el tema de las directrices que emitirá la Comisión, el tercero es el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no obligará a los prestadores de plataformas en línea a tratar datos personales adicionales a fin de evaluar si el destinatario del servicio es un menor. Quedaos con esta copla. Vale, vamos a por ello. Catalina, gracias por venir. Sergio, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu podcast. Un gusto. Bueno, a ver, ¿cómo enfocamos esto de los menores y la tecnología? ¿Qué te parece lo más urgente a día de hoy? Pues mira, yo creo que para mí lo más urgente es despertar la sociedad sobre este tema. Es decir, yo creo que hoy en día, con el Digital Service Act que entró en aplicación en el 2022, con las directrices que salieron de la Comisión Europea el pasado 10 de octubre, yo creo que tenemos ya muchas cosas claras. Es más, yo creo que lo que falta, desde el punto de vista legal, tenemos muchísimo, y ahora lo que tenemos que hacer es entender cómo hacer una implementación correcta, no solamente desde el punto de vista legal, sino va más allá que un puro tema legal, ¿no? Claro, toda la parte práctica va a ser muy delicada. Si nos retrotraemos, me acuerdo que Mar España estaba bastante preocupada con el tema antes de irse de la agencia. Y ha habido bastantes directrices sobre el uso de los móviles por parte de menores, y ahora nos llega esta
esta ola de verificación de edad, de que algunos contenidos justo bajo la DSA en Inglaterra, como se han adelantado, se han llevado todas las collejas, ¿verdad? con el Online Safety Act, ¿no? Entonces aquí, por empezar, como decías, por la parte más social y la parte incluso más técnica, antes de ver la parte legal, ¿cuál es tu visión de cómo se puede poner puertas a ese campo? Varias cosas. Yo creo que desde luego todo empieza en casa. Es decir, los padres somos un ejemplo de la relación que van a tener nuestros hijos con la tecnología. Entonces, claro, yo por ejemplo también con mis hijos siempre he sido muy precavida, tratando de que hagan un buen uso de la tecnología, pero que a la vez pues exploren lo que es ser niño, ¿no? Que es jugar, es utilizar pues la creatividad, ¿no? Eso desde un primer punto de vista. Y luego yo creo que también como sociedad llevamos a veces a nuestros niños a llevar a la tecnología muy rápido. Por ejemplo, ya sabes que, por ejemplo, en los países nórdicos en un momento se estaba utilizando mucho las tablets y han vuelto a los libros. En los colegios ahora muchas veces los niños miran las tareas desde una aplicación, ya no tienen la agenda en la que escriben las tareas. Entonces, claro, hay niños que tenían una costumbre de tener esta agenda, de escribir sus tareas, que eso también te crea una relación, ¿no? Con la escritura, que ahora también los científicos se están dando cuenta de la importancia de la conexión que hay entre el cerebro y la mano, y cómo puedes desarrollar también muchas capacidades, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces te dices, pues claro, yo creo que como sociedad estamos haciendo que nuestros niños vayan a la tecnología sin realmente evaluar las consecuencias de estas acciones, ¿no? Claro, entonces, si aterrizamos todavía un poco más, es verdad, hay una parte que ha sido pensar que éramos más modernos y que la gente estaba más preparada. Nos pasará con el AI, ¿no? Oye, deja que el niño haga todo en el chat y ya verás que preparado está para el futuro o no. O deja que piense por sí mismo y al final es un debate. Pero con la tecnología nos ha pasado esto, ¿no? Hay gente que se ha avanzado, y todos hemos sido testigos, a comprarle un móvil al niño de regalo a una edad absurda, porque resulta que ni las aplicaciones móviles te dejan aceptar los términos de la propia aplicación, porque ya tienen un requisito mínimo, ni siquiera el niño puede dar consentimiento a exponer sus datos a la edad que tiene. Entonces yo creo que hay un tema importante que me parece resaltar, es que, bueno, tenemos, claro, el Digital Service Act, efectivamente, que ha entrado en aplicación en el 2022, pero si vamos antes a RGPD, que no habla precisamente de este tema, ¿no? Del uso que van a hacer los niños de la tecnología, pero sí que nos habla de la autonomía que puede tener un niño para dar su consentimiento, ¿no? Y esto lo prevé en el artículo 8. Cada país luego dice cuál es la autonomía que tiene ese niño, considera por ley, dice, bueno, en España son 14, en Francia es 15, ¿no? Y cada país lo decide. A mí eso me parece que es un tema complejo. Yo creo que llega un punto en el que hay que tomar una decisión y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y cuál es esta edad, porque al final yo creo que llega un punto en que también, si queremos que haya leyes que se apliquen, tenemos que facilitar esta aplicación también. Sí, es verdad que para poder al final sacar el GDPR, ese artículo 8, es verdad que llegamos al umbral por arriba de lo que tiene Alemania, de los 16, pero que era muy complicado decirle a España que rompa con la tradición de los 14, Suecia se quedó en los 13, ¿verdad? Eso, Francia en los 15, y como cada uno tenía que ser coherente con su histórico interno, pues eso no lo hemos conseguido. Y ahora, claro, llegas a aplicaciones globales y te dice TikTok que permiten utilizarla con 13. Te dice WhatsApp que desde los 16 podrás usarla. Entonces tienes el umbral contractual de la aplicación, el umbral de consentimiento de datos a la aplicación, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo introduces verificaciones ahí? Claro, entonces ahora llegamos por fin a la DSA y se junta por encima de compartir datos la naturaleza del contenido. Y entonces ahora, ¿cómo nos enfrentamos a ello? ¿Cómo hacemos, Catalina, esto? En términos prácticos, decías, asomarnos al impacto social. Está por un lado este tema tan delicadísimo de enfrentarse a los propios niños cuando en su círculo social tienen esa presión. Y luego está el tema de que tienen que acceder a contenidos.
¿no? A los juegos, a todo lo que quieran. Y empiezas a poner ahora verificaciones de edad a todo aquello que pudiera ser pernicioso. ¿Y cómo ves ese equilibrio ahora que todavía no hemos empezado? Ya. Pues mira, yo lo que creo es que al final, primero que todo, es una realidad, ¿no? Es decir, muchas veces, por más que los padres retrasemos esa llegada de nuestros niños a esa relación con la tecnología, en un momento dado se va a dar. Entonces, yo creo que primero que todo es importantísimo, y yo lo veo, que no se habla suficientemente de estos temas en los colegios. Y yo creo que es una responsabilidad conjunta. Tienen que ser los padres, tiene que ser el colegio y obviamente tiene que ser la sociedad de forma más general, ¿no? Entonces, lo que acabamos de decir antes, ¿no? Que el colegio también dé su ejemplo, llevando al niño hacia un uso más responsable de la tecnología, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. El tema de la gobernanza, de cómo finalmente se crean políticas y una cultura que genere ese buen uso de la tecnología, ¿no? Ahora, si vamos directamente más al Digital Service Act del que hablábamos y que es la regulación que se aplica a las plataformas, que son finalmente tanto las plataformas que generan contenido como los juegos, pues al final se les exige a estas plataformas generen controles para proteger a los niños en materia de privacidad, de seguridad y una protección mucho más amplia, ¿no? Del niño finalmente. Y al final te das cuenta que esto ya está y es algo bastante bueno, para mí es un avance. Sin embargo, al final, cómo las plataformas en sí van a ponerlo en práctica, ¿no? Y aquí es donde está realmente el tema, ¿no? Que muchas veces tienes, por ejemplo, lo que se llama, que ya viene del RGPD, ¿no? Todo lo que es el diseño por defecto. Para mí esto es una base que casi que no se necesitaría ni explicarla, ¿no? O sea, ya viene desde el inicio de responsabilizar a las plataformas o a todos los actores tecnológicos a que finalmente ellos mismos tienen que tomar conciencia del impacto que están teniendo en la sociedad. Y aquí yo traigo a cuento, me gusta mucho traer a cuento lo que hemos aprendido también en materia de sostenibilidad con las directivas de doble impacto, de materialidad, ¿no? Porque al final las empresas tienen que ser conscientes que ellas hacen un impacto en la sociedad, pero que finalmente ese impacto que hacen en la sociedad luego también se retorna hacia ellas, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, desde hace un par de meses ya, no sé qué tanta repercusión va a tener, pero sí que he empezado a ver grupos de niños que ahora no quieren tener teléfonos, ¿sabes? Este tipo de teléfonos, que están pidiendo a sus padres que les den el teléfono súper básico o que compartan menos información en redes sociales. Porque yo creo que también lo que me parece importante es que las redes sociales al final, claro, tienes al niño que comparte su información y que él es, digamos, de cierta forma pasivo, ¿no? Él comparte una información sin realmente darse cuenta y luego tienes gente activa y a veces niños, ¿no? Que utilizan esa información compartida por otros niños para crear informaciones falsas, ¿no? Y que puede esto también tener un impacto real, no solo en la salud mental de un niño, porque ya sabes, cogen una foto, la cambian, comparten a otros camaradas, pero también yo he visto casos en los que he oído de casos en los que niños menores de edad utilizan fotos de niñas o de niños que encuentran online, ellos mismos se hacen pasar por alguien que no son, para sacar dinero a otras personas, ¿ves? Pero son niños, ¿no? Entonces yo creo que lo que me parece muy grave es que finalmente esta protección que estamos dando, por ejemplo con el Digital Service Act, a los niños de forma pasiva, no la estamos haciendo a los niños de forma activa. Es decir, al final tenemos que educar también, ¿no? Porque si no educamos, una información que cae en manos de unos niños que lo único que quieren es hacer dinero, pues al final van a utilizarla sin cuestionar lo que están haciendo, ¿no? La parte ética de lo que hacen. Ya te entiendo, claro, que no hay un reflejo social de aquello que viene a cubrir la DSA. Claro, en la DSA tienes las plataformas de gran tamaño con esa capa adicional de obligaciones, pero hay muchas plataformas que no son de gran tamaño. Claro, yo estoy viendo que, por ejemplo, en el caso de
de los míos que es verdad que tienden a hacer cosas que son mucho más protegidas comparado con la primera ola que hubo de medios sociales, ¿no? Y entonces una cosa que veo que a lo mejor ya son más sofisticados en cuanto a que es que no aceptan a nadie de fuera. Yeah. Han entendido la falsedad que hay en el seguidor desconocido, ¿no? Y entonces, en cierto modo, ya están todos identificados unos por otros porque es un círculo cerrado del colegio, de la clase, de los amigos, ¿no? Y eso es verdad que ellos mismos ponen unos controles muy buenos, lo ves en los juegos también, ¿no? Y cómo descubren que alguien es un mayor haciéndose pasar por un niño y todas estas cosas. Estos tienen unos mecanismos ya autoinmunes, por decir así, espectaculares. Pero volviendo al redil, aquí al tema de la implementación real y el contraste con lo que pasa en casa, quería preguntarte por esto, que es el tema de verificación de edad ahora. También por esto, porque ahora hay un montón de plataformas, los niños están en un montón de plataformas compartiendo contenido, comentando, etcétera, y se empieza a pedir edad. Uh-huh. Entonces, se supone, por las mejores prácticas recomendadas tanto en España como fuera para la implementación de estos sistemas, que va a haber un control en local. Es decir, que en el dispositivo móvil la persona, en este caso en España, más de 14 años que va a compartir datos, o si es para acceder a un servicio de más de 18, quien los tiene puede demostrar que los tiene. ¿Cómo demuestras una edad sin compartir datos? Esta es la cosa, ¿no? Sí, yo creo que ese es el corazón del problema, ¿no? La verificación de la edad, desde luego. Claro, y entonces fíjate, no sé cómo ves esto, porque yo he usado sistemas bastante interesantes en Reino Unido. Allí el gobierno tiene esta aplicación, ¿no?, del gobierno para darte de alta con la cara. Hay muchos sistemas de tercera parte que se instalan en el local, bueno, incluso Apple y entiendo que Android lo mismo, ¿no? Te hace el control. El Face ID está en el dispositivo local, no va a ningún lado. Sí. Entonces, verificaciones que puedan encontrar o descubrir tu edad por tu cara. Menudo bajón para mucha gente también que por tu cara se pueda descubrir cuál es tu edad y tal, en función de cómo te ríes. Sí, luego de todas formas, a ver, puede ser local, pero no sabes. Ahora yo creo que también con la inteligencia artificial, ahora con el quantum, ¿no?, que va a llegar, yo creo que también el acceso a la información en términos de seguridad tampoco sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Entonces, claro, tener en tu dispositivo, yo soy de las que no lo utilizo, mi dispositivo biométrico no lo utilizo, así está en local, yo prefiero evitarlo, porque al final, pues nunca sabes lo que puede llegar a pasar, ¿no? Hace poco leí así rápidamente, no he profundizado, pero había un escándalo con Siri, porque se decía que ciertas conversaciones que hubo, pues al final las utilizaron para otros fines, ¿no? Entonces yo creo que sin embargo, yo diría que no estamos del todo cubiertos no estamos siempre estamos expuestos, ¿no?, a que haya un fallo de seguridad. Yo creo que esto es una realidad. Y luego yo creo que lo que se habla es que hay varios tipos de garantías de edad, ¿no? Obviamente la autodeclaración, desde luego esta a mí me parece bastante curioso, ¿no?, que en algún momento se haya pensado en poner esta, ¿no? Porque un niño que quiere acceder a una información no va a pensar dos veces, ¿no? Va a decir que tiene más y ya está. El niño instalando Instagram. Tú sabes que tu hija está mintiendo y lo estás aceptando porque sabes que de otro modo no estaría en WhatsApp o en Instagram. Claro, desde luego. Y luego tienes el tema de la estimación, ¿no?, que eso es muy curioso y que también me parece un poco peculiar como sistema. Es estimar más o menos por el comportamiento qué edad tiene. Esto igual, porque tienes niños que son muy maduros con relación a adultos que pueden ser inmaduros, ¿no? Entonces esto también no es muy eficaz y sin embargo pues estás haciendo un estudio, un comportamiento, ¿no? Cosa que también te estás dando cuenta que sobre todo ahora en temas de inteligencia artificial, que posiblemente se pueda utilizar para esto, pues que es completamente prohibido, ¿no? Y luego pues llegamos al punto de la verificación, que para mí ahí es clave, yo creo, pero hay otros problemas que llegan, es la verificación con cripto, ¿no? Que yo creo que para mí, yo creo que es lo más seguro en términos de técnico, pero luego una vez más, el tema es cómo encontrar ese equilibrio, ¿no?, esa proporcionalidad entre una seguridad y una privacidad. Pero bueno, viene con todos esos conflictos adicionales, ¿no?, con todo lo que viene de cripto, pero es verdad que si tienes una aplicación móvil que en local puede verificar,
esto es muy interesante. El problema viene cuando pasa lo que ha pasado, por ejemplo, con Discord. Hablabas de seguridad, ¿no? Discord no es un very large online platform, pero está cubierto por la DGA. Sí. Muchos niños están en Discord, están jugando y están chateando en Discord. Y Discord tuvo una brecha de seguridad y precisamente por culpa de la verificación de edad, que ya está implementada, documentos que verifican la identidad de menores se filtraron en la brecha de seguridad. La gracia es que Discord lo había hecho bien, es decir, esto se comprobaba en local, por lo visto no había ningún problema porque nadie tenía que exponer nada, valía con hacerlo en el dispositivo y por lo tanto esto no habría pasado, pero ahora se junta la capa, decías antes de inteligencia artificial, se junta la capa de decisiones automatizadas. Exacto. Claro, automáticamente no te deja entrar porque no está seguro el sistema de que tú tengas la edad, porque todo pasa en local y cuando no estás seguro y es una decisión automatizada, tienes derecho a que alguien intervenga manualmente. Entonces, ¿qué haces? El proceso manual requiere que tú envíes por un ticket de soporte esa copia. Y ahí es donde se fue, en la brecha de seguridad. Y además lo interesante ahí es que cuando hablamos muchas veces de ciberseguridad, te das cuenta que el riesgo está en el tercero. Acá el problema vino por un tercero, es decir, por la persona que hacía la verificación, ¿no? Y yo creo que esto también es clave, que al final va todo junto, ¿no? Que hablas de protección, de privacidad y de ciberseguridad, porque al final los datos cada día más van a estar expuestos. Y lo que tú decías, al final, al verificar una información con el objetivo de ser conforme a una regulación, pues has creado un riesgo, ¿no? Que normalmente Discord tenía que haberlo estimado antes. Ese es el tema también, ¿no? Ya, pero es tan complicado porque fíjate, ¿no? Primero les dices que tienes que poner algo local, lo hacen en local. Luego les dices que tiene que haber una verificación manual, lo hacen. Y luego el proveedor es hackeado, ¿sabes? Ya. Sí, yo hice un pequeño artículo sobre eso. A mí me parecía también que el tema venía desde Estados Unidos, ¿no? Que fue también documentos de identidad de los americanos, ¿no? Porque ahí la regulación no es exactamente la misma, ¿no? Entonces, claro, la información todavía no está tan clara de lo que ha pasado realmente, pero lo que sí que está claro es que los riesgos vienen efectivamente, muchas veces la empresa puede que lo tenga controlado, pero los terceros, ellos también tienen que tener unas políticas. Obviamente que tienes que hacer en tu gestión de riesgo, evalúas el tercero y tienes sus controles y tal, pero claro, todo está avanzando tan rápido y como hablamos con la inteligencia artificial, además es que en 2 minutos tienes agentes que te están empezando a hacer hackeos, ¿no? Es que la relación está cambiando, ¿no? Va demasiado rápido. ¿Y cómo lo ves a corto plazo ahora? Entonces, en el contexto de Europa, yo no sé qué país se adelantará ahora ya lo que es en el continente, pero con la parte de DSA. Yo sé que en España ha habido mucho debate ya. No estoy al día del último detalle aquí del debate de verificación de edad y tal. El pasaporte se llama en España. Siempre se encuentra una palabra interesante en España. Pasaporte. Eso es. Pero me falta entender en qué punto estamos. Pues mira, yo creo que el punto en el que estamos ahora y que me parece a mí quizás haría una pequeña crítica es, bueno, primero que todo, el viernes pasado, el 10 de octubre, sacaron las directrices del Digital Service Act, cosa que nos recuerda un poco lo que ya más o menos sabemos, ¿no? La importancia de verificar la edad, la importancia de que las empresas creen un control, una gestión de riesgo, ¿no? Que haya una adecuación entre la proporcionalidad de la privacidad y la seguridad, pues que se privilegien los derechos de los niños, la minimización del dato, ¿no? Lo que ya hemos hablado, el tema de cómo crear un diseño que desde el principio proteja los intereses del menor. Sin embargo, a mí lo que me parece curioso es que las directrices se basan mucho en las grandes plataformas, que finalmente me parece que está bien, pero a veces me digo si el riesgo no es solo ahí, ¿no? También en las pequeñas hay, ¿no? Porque al final
las grandes tienen quizás hasta más medios de hacer controles que las pequeñas. Y las pequeñas están muy expuestas a ataques de ciberseguridad, muchísimo. Casi que más, ¿sabes? Un ataque de ciberseguridad no va a buscar atacar a una empresa grande únicamente. Todas las empresas pueden ser objeto de un ataque, ¿no? Entonces yo creo que una vez más es un paso, me parece que es muy importante, sobre todo que sea un debate en la sociedad, ¿no? Que nos cuestionemos y nos digamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Mi hijo qué relación tiene con la tecnología? También el otro día le preguntaba yo a mi niño, ¿tú sabes qué es privacidad? Y me decía, bueno, algo entiendo, pero ¿sabes? Tampoco me quería decir sí o no, porque finalmente privacidad es una noción muy vaga, ¿sabes? Para un niño, ¿no? Entonces yo creo que la importancia de crear políticas, de educar, y sobre todo ahora con los temas de ciberseguridad tan importantes que están llegando, ¿no? De cómo sensibilizamos a la sociedad en general a estos temas, ¿no? Entonces yo creo que para mí las directrices sí que son interesantes. Una vez más, repiten un poco lo que se sabía, pero que necesitamos ahora sí que haya mecanismos que les implementen correctamente, que se haga investigación. Yo también lo que considero es que muchas veces cuando queremos poner en práctica todo lo que es la privacidad por diseño o la privacidad by design, ¿no? Lo que se busca también es entender el comportamiento del niño y el comportamiento del utilizador, ¿no? Y aquí se necesita pues integrar psicólogos, integrar sociólogos, integrar diseñadores, ¿no? Que al final no es lanzar un producto por lanzar, es entender realmente el uso que se va a hacer de ese producto y cómo el niño intercambia con los demás utilizadores, en qué momento le puede llegar algo, qué información le piden. Lo que hablamos de la minimización es importantísimo, que muchísimos empresas de talla media no lo cumplen. Mírate, una vez yo tenía que escribir a mi hijo aquí en España a un campamento, me pedían copia del DNI, copia de la tarjeta sanitaria, copia, o sea, de mi DNI para un campamento. Entonces imagínate, aquí es que el Digital Service Act no les va a llegar a ellos. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Es decir, y ahí hay un riesgo real. Ahí hay un riesgo real. Entonces yo creo que una vez más hay un tema de concientización clave. Tuvimos una entrevista aquí sobre EIDAS, ¿no? EIDAS, y sobre la idea de la identidad digital europea, esta nueva identidad, este nuevo pasaporte digital, donde esto sí que terminaría con las iniciativas de o bien cripto, aunque hay mucha iniciativa que se apoya en cripto para implementar identidad digital, pero esto yo no sé en qué punto está, pero si implementamos la identidad digital y en el dispositivo tienes la evolución de lo que intentó ser la firma digital, que nunca pudo ser, y que todo el mundo tenga esto. Entiendo que para los niños no habrá una identidad digital, pero entonces ya tienes al menos el filtro binario de quién es niño. No sé qué punto están los niños y la identidad digital. No sé si sabes algo de esto. No, esto yo creo que es algo de lo que todavía no se explora tanto, y me parece curioso que no haya suficientemente iniciativas, ¿no? En tratar de encontrar de qué forma, porque finalmente yo creo que tecnologías existen, lo que no hay medios para buscar soluciones a la protección de los niños, que para mí es clave, porque al final los niños son el futuro de la sociedad, ¿no? Y no les estamos tomando en cuenta a la hora de desarrollar tecnologías y sobre todo también cuando vemos que finalmente la tecnología lo que hace es captar nuestra atención, llevarnos hacia donde ellos quieren que estemos, crea unas dinámicas de consumo, ¿no? Muy importantes, ya sea de productos o de servicios, pero yo creo que sí que sería importante cuestionarnos sobre qué podemos hacer a nivel tanto de educación, pero también a nivel tecnológico, porque la tecnología tiene que ser también utilizada para el bien de la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Catalina. Gracias. Gracias a ti, Sergio.
Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.